el estándar cristiano. La Biblia es nuestro manual de vida, nuestro manual de caminar. No podemos guiarnos porque lo que nos diga una predicación, lo que nos diga una canción o lo que yo me imagine. Tenemos que guiarnos por lo que dice exactamente la palabra de Dios, interpretada como lo hace la interpretación misma. ¿Me hablo a entender? La Biblia misma se interpreta. ¿Saben ustedes eso? Cuando yo leo un pasaje y no lo entiendo muy bien, si yo leo los pasajes anteriores y sigo leyendo la historia o la doctrina, lo que me esté hablando la Biblia, ella misma me va a dar la respuesta de esa pregunta. Perdón. Aún la gripa está haciendo sus grandes esfuerzos por aplacar mi voz. Entonces la misma Biblia se interpreta, ¿verdad? Nosotros necesitamos a un pastor, a un maestro, un evangelista, alguien que nos instruya en más cosas profundas, no que nos amplíe la idea. Pero si nosotros leemos la Biblia con el Espíritu Santo, la misma Biblia nos da el entendimiento, amén. ¿Sí o no? O si no, ¿cómo estudian los teólogos? O los grandes PhD en divinidades y todas las maestrías que hay. Con el Espíritu Santo es el que permite que entendamos las profundidades de la palabra del Señor, para que no sea solo un conocimiento aquí, sino que sea un conocimiento que crece en el Espíritu, ¿verdad? Entonces hemos venido estudiando los tiempos del dolor y del conflicto, ¿cierto? Vimos una enseñanza de por qué el cristiano sufre, por qué tiene dificultades, por qué se enferma, por qué pelea con la familia, por qué pelea con los hermanos, por qué se pelea con Dios, porque algunos cristianos hacen eso, ¿cierto? ¿Por qué sufren enfermedades? ¿Por qué se remuere la familia? ¿Por qué pasan diferentes circunstancias? ¿Por qué sufrimos oprobio? Vimos por qué tenemos conflictos con las personas, por qué siendo hermanos en Cristo tenemos choques, siendo esposos en Cristo, ¿por qué peleamos? No, uno diría, pero si somos una sola carne, Adán y Eva ahí juntitos los dos con ombligo, porque Adán y Eva no tuvieron ombligo, ¿no? Mari no sabía, esta mañana entendió que Adán y Eva no tuvieron ombligo, ¿no? ¿Cierto, Henry? No nacieron por nacimiento natural, ¿no? Sino fueron creación, entonces no tuvieron ombligo. Yo no sé si a Adán le quedó la cicatriz, ¿no? Yo creo que sí, ¿cierto? Como el recordatorio, ¿no? Yo creo que le quedó el recordatorio, ¿no? Como a uno el anillo, ¿no? ¿Cierto? Le recuerda. Y si no está el anillo, algunas lo tuvo y le quedó, ¿qué? Blanquito, ¿no? De verdad es interesante eso, ¿no? Entonces, el cristiano va a padecer circunstancias. Yo espero que no en esas enseñanzas lo hayan visto en internet, sino ahí está. A una cuña. El Android está funcionando desde enero, yo no lo sabía. Pero diga que compramos una tablet que mi esposa de cumpleaños, de aniversario, como que todo. Entonces, el Señor le regaló y pudimos jugar en Android y todo eso. Desde enero estamos en internet. Yo lo había hecho en el computador y lo había subido a Android, en Google Play, pero no lo había podido mirar a ver si funcionaba. Está funcionando, mis hermanos. Entonces, si usted baja a través de Facebook, la puede bajar, puede ver los videos en su celular inteligente, en su tablet, ¿vale? Puede ver los e-books, todo lo que hacemos aquí en Casadería lo puede ver. Entonces puede ponerse al día y criticarme todo lo que ha de ser criticado. Yo recibo todas las críticas, para mí mándeme un mensaje ahí por contacto, eso me hace crecer a mí, ¿vale? Ustedes saben que yo no soy perfecto, porque perfecto el Señor. Y Él me usa a mí como un siervo inútil que predica la palabra. Yo los invitamos a que en Android nos sigan, ¿vale? Se conecten ahí cuando van en el carro y nos escuchen y cuando puedan. Seguimos con un siguiente tema, mis hermanos. Hoy el día de resurrección, donde la iglesia tradicional y muchos cristianos celebran que Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, es una celebración válida porque es nuestra esperanza, ¿no? Que cuando muramos seamos resucitados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya hoy lo somos. El Espíritu Santo ya hizo la primera resurrección en nuestra vida, que fue sacarnos de la muerte, de los delitos y el pecado a la luz admirable en Cristo Jesús. Ya nos hizo una resurrección, no visible físicamente, pero por dentro sabemos que fue así, ¿no? Porque ya vemos lo que nos gustaba y como que decimos, uy, yo como pecaba en eso, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Esos pecados los más bravos, los más notorios, ¿no? Los más tremendos, que fue los que el Señor nos desarraigó del alma así, pum, profundamente. Y nos lo pone adelante y nos dice, mire, lo que tú eras, diciéndonos, ya no es así porque naciste de nuevo en el Espíritu Santo. Bendito por el Espíritu Santo. Eli, Eli, sabactán, lama sabactani. Es una de las frases de las tantas palabras que Jesucristo dio y de la cual muchos hacen sermones y hacen hasta misas, ¿no? De las 7 palabras de Cristo. Hoy nos vamos a enfocar en una que es muy importante,
y es bien interesante. Si la pueden ver en su informativo, está en el idioma más o menos el original. Dice Eloi, Eloi, lema sabactani, según el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 34. ¿Por qué le digo que más o menos? Porque hay dos corrientes en parte de doctrina, y es importante aclararla. Hay dos corrientes con respecto a esta palabra de Jesucristo. Y es que Él la habló en dos diferentes idiomas. O sea, quienes estaban allí escuchando la palabra, estas palabras, quien estaba escuchando estas palabras, Marcos y Mateo, la hablaron en dos diferentes, la escribieron en dos diferentes versiones. Amén. Entonces voy a aclarar esto doctrinalmente. Bienvenido, buenos días mis hermanos. Para que entendamos que tal vez vayamos a encontrar posturas que dicen que esa palabra no la dijo Jesucristo, que se la inventaron los evangelios. No importa. Hay dos evangelios que la escribieron y la vamos a aclarar aquí pequeña, de una manera corta. Eli es un término hebreo y sabactani era un término arameo. Entonces aparentemente Jesucristo habló con estos dos idiomas al mismo tiempo. Tal vez por su agonía, tal vez, no sabemos por qué. El caso es que en una de las traducciones, la traducción hebrea, podemos decir que él dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Que es la traducción más corriente o la que se ha generalizado en la iglesia. Amén. Pero la otra traducción también permite que se diga, mi Dios, hasta aquí tú me has traído o para esto estoy yo acá. Más o menos. Amén. ¿Qué nos interesa de las dos traducciones? Nos interesa que el Señor estaba cumpliendo su obra. ¿Por qué me has abandonado? Y hasta aquí me has traído. Hubo abandono de Dios en la cruz a Jesucristo, es lo que vamos a estudiar hoy. Y cómo el cristiano puede sentirse abandonado por Dios, aunque no lo esté. Porque Dios desamparó a su Hijo, ¿no? Él jamás lo desamparó. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con Jesucristo. Entonces, nuestra enseñanza hoy se va a basar en tres temas básicos, ¿vale? Téngalo bien en cuenta. El primer tema es, Él sufrió el desamparo de Dios. Y el por qué sufrió el desamparo de Dios. Entonces, primer tema. Si Él sufrió o no desamparo. Amén. Lo primero que vamos a estudiar. Si Él realmente fue desamparado o no por Dios. El segundo tema. ¿Sufrió y por qué sufrió? Y el tercer tema, la respuesta a ese sufrimiento. ¿Cuál fue la respuesta al sufrimiento? Recuerden que hemos venido estudiando por qué el cristiano sufre y padece circunstancias, ¿cierto? Hablamos del dolor, hablamos de los conflictos, ¿cierto? Hoy hablamos del abandono de Dios, cuando uno siente que Dios no está. Amén. Jesucristo emitió esta frase, vamos a concentrarnos en Eli, lama sabactani, Dios mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Vamos a dejar el otro tema a un lado. ¿Por qué vamos a centrarnos en este? Porque Jesucristo vino a cumplir diferentes profecías. Y ustedes leen su informativo en la parte interior, habla de ¿qué salmo? El Salmo 22. Jesucristo emitió esta frase que está en el Salmo 22. ¿Me hago entender? Por eso vamos a centrarnos en esta frase del Salmo 22. Busquemos en nuestra Biblia el Salmo 22, por favor. Qué bonitos son los salmos, ¿no? Nos alientan, nos enseñan. Ay, no. Se perdieron los salmos en mi Biblia. Salmo 22. Dice, un grito de angustia y un canto de alabanza, un salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Vámonos ahí. Jesucristo hizo todo un proceso de salvación para la humanidad, ¿cierto? Él inició naciendo de la Virgen, todo lo que conocemos la historia. Él padeció todo lo que padeció caminando con la cruz y llegando al Gólgota para ser crucificado. Y cuando está en la cruz, sin dejar de predicar, ¿cierto? Porque se convirtió en uno de los ladrones, ¿no?
Entonces yo creo que él allá, con los clavos, sangrando, ahogándose con sus propios líquidos, llenándose los pulmones de agua, yo creo que le predicó a los dos personas que están al lado, ¿no? La Biblia no lo dice, pero yo no creo que Jesús se haya callado allá, ¿cierto? Con los dos que tenía al lado. Porque uno de ellos, ¿qué le dijo? Ah, pues si tú eres Dios y tú eres el Mesías, pues bájate. Y el otro, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él creyó, ¿no? O sea que Jesús predicó en esa angustia, mi hermano. Y yo cuando no tengo dinero digo, ay, pero yo que voy a predicar no tengo ni... Dios no me bendice ni con lo del pan del desayuno. Y Dios haya clavado, mi hermano, ahogándose. Y yo creo que le decía, cree en mí y serás salvo. Y uno de los dos creyó, ¿no? Y fue salvo. Por eso es que hay que predicar a tiempo y a destiempo, ¿no? En medio del sufrimiento, del dolor, de la bendición, de la abundancia. En todo tiempo. Jesucristo está allí sufriendo. Y en un momento, antes de entregar su espíritu, emite esta palabra: Elí, Elí, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Tal vez trayendo a colación el Salmo 22. Recordemos que el Salmo 20, 21, 22, 23 y 24 son salmos mesiánicos que hablan de Cristo. El salmo que cantamos así, que el Salmo 23, es un salmo mesiánico que habla de ese pastor que es Jesucristo. Amén. Él trajo a colación ese salmo, que era un salmo que cantaban, adivinen quiénes cantaban ese salmo de continuo: los judíos, cuando iban al templo en la celebración de Pascua. Ellos cantaban esos 5 salmos que acabo de nombrar. Era una tradición. O sea que ellos conocían que lo que Jesucristo estaba hablando era el Salmo 22. Y que estaba hablando de que él se sentía en abandono, en angustia, y que no encontraba salvación, y que no escuchaba consuelo de Dios, y que no había para él reposo. Lo que hablan esos 2 versículos iniciales. La pregunta es: ¿Jesucristo sintió abandono? Dice la Biblia que él padeció en todo como hombre, para identificarse conmigo y que yo no tenga excusa ante el Padre y decirle un argumento para justificarme. Él padeció en todo, y para padecer en todo, en algún momento de la existencia eterna de Jesucristo, Dios debió haberle dado, ¿qué? La espalda. ¿Por qué? ¿Por qué le dio la espalda? Amén. Ese es el momento en la historia de la humanidad, en la historia eterna, en donde Jesucristo el Salvador recogió todo el pecado del mundo. Y la palabra de Dios dice que Dios ante el pecado, ¿qué es? Fuego consumidor. Que Dios aborrece el pecado, que Dios no mira al pecado, pero sí mira ¿qué? Al pecador. Eso es interesante. ¿Qué fue lo que Dios apartó de la vida de Jesús? Es lo que vamos a ver en el punto 2. Entonces, mi hermano, a veces nosotros los creyentes pasaremos, si no hemos pasado, pero vamos a pasar por esa angustia de decir Elí, Elí, lama sabactani. Vamos a pasar por esa situación de decir: Señor, llevo orando, clamando de día y de noche, y yo no escucho nada de ti, no encuentro al Dios de mi salvación. Sí, yo sé por tu palabra que tú ya salvaste mi alma, que tú ya me diste la salvación, que no voy a ir al infierno, pero Señor, y el resto del paquete de salvación, esa provisión, ese cubrimiento, esa salvación de mi casa no la estoy viendo. Mi familia está muriendo, se está yendo, y yo no encuentro de ti. Va a pasar. Las finanzas, trabajo como un loco y no me rinden y tengo problemas. La salud, yo me cuido, me guardo, pero mira cómo se ha afectado, ya no puedo ni trabajar. Va a pasar, mi hermano. Hace parte de la vida, porque si Cristo lo padeció, se identificó en todas las circunstancias y hasta padeció el sentirse en abandono de Cristo, no podemos esperar que no pasemos por esa situación. No significa que Dios no esté, porque recordemos, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador en el sentido de que lo está llamando. Dios es fuego consumidor frente al pecado. Amén. Entonces, mi hermano, nosotros vamos a estar afligidos en espíritu en alguna vez en la vida. Alguna vez en la vida vamos a estar afligidos en espíritu. Vamos a estar afligidos en finanzas. Vamos a estar afligidos en la salud.
en la familia, en mis amistades, en la iglesia vamos a sentir aflicción. No me quieren, soy rechazado. ¿Me hago entender? Yo no me encuentro ahí, no me hallo. ¿Yo qué hago ahí? Dios como que no me habla aquí en esta iglesia. Me siento apartado. Alguna vez todos vamos a padecer esa circunstancia, ¿no? Yo la he vivido, la viví en las iglesias en las que me congregué. La viví con los discípulos que tuve en las iglesias. No me seguían en el camino. A veces no asistían los discipulados. Uno invierta tiempo, invierta el esfuerzo, todo. Y no respondían. Uno decía, pero Dios, ¿qué pasa, Señor? Yo te entrego todos mis dones, mis talentos. Mira, yo quiero hacer las cosas correctas. Y estos discípulos no me andan. Pasaba, mi hermano. O se levantaban en contra de mí. Y yo, Señor, pero ¿por qué se han levantado ellos como adversarios si estoy dándoles de mi vida? Tremendo. Me han pasado muchas cosas, pero es el caminar de Cristo, como Cristo en la cruz. Elí Elí lama sabactani. Señor, tanta gente que me siguió, alimenté 15,000, 12 discípulos, y miro abajo y solo veo a mi mamá y un par de pelagatos y a María. Señor, y ahora ni siento que tú estás en mí. No escucho tu voz, comunión eterna, desde la eternidad, desde la fundación del mundo, siempre hemos coexistido, y hoy siento que me diste la espalda. Le pasó a Cristo, mi hermano, no creas que no te va a pasar a ti. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender? Jesucristo sintió la agonía de no estar cara a cara con Dios, porque Él estaba cargando todo el peso del pecado de la humanidad, del universo, de la creación, mi hermano. Él estaba cargando el pecado de la serpiente que prestó su cuerpo en Edén. Desde esa serpiente, todo el pecado de la humanidad, Él estaba cargando el pecado de los animales que pervirtieron su naturaleza. Todo el pecado del mundo lo tenía ahí. ¿Qué tenía que hacer Dios Padre, que es santo y que no tolera el pecado? Darle la espalda. Para siempre no, por un instante en la eternidad. Pero mi hermano, cuando tú caminas toda la vida con tu esposa, por decirlo así, y un día cualquiera Dios la lleva y muere, ¿cómo te sientes al día siguiente después de que la entierras? ¿No sientes la soledad más angustiosa del mundo? Tú acostumbrado a su calor en la cama, tal vez a sus dolores porque tal vez venía enferma, o a tu esposo. ¿Se pueden imaginar esa soledad? O cuando murió tu padre o tu madre y que tú estabas tan acostumbrado a verla, a hablar con él, aunque sabías que algún día iba a morir, el día que lo entierras y que vuelves a tu casa y sabes que no vas a volver a hablar de frente a frente a él, ¿no sientes soledad, angustia y un hueco inmenso en tu alma? Jesucristo sintió eso por un instante, pero recordemos que Él en la eternidad siempre había estado en comunión directa con el Padre, visible. Ahí estoy, Padre. Todos los días Él salía de mañana a un lugar oscuro, alejado, antes de que amaneciera, y hablaba con el Padre cara a cara, porque Él era Dios mismo en la persona del Hijo. Y en un instante en la autoridad Él se encuentra solo. Él sufrió angustia. Tú la vas a sentir. Pero Él sabía que iba a ser ¿por cuánto? Por un instante. Esa es la base que debemos tomar cuando estemos en una angustia de aflicción, que no escuchemos la voz de Dios. Que recordemos que sus palabras en la palabra son reales, que sus promesas en la Biblia son reales. Veíamos en Lamentaciones que estudiamos en Semana Santa que Él determinó destruir a Jerusalén, pero no por completo. Él no acabó con todo el pueblo, no lo consumió, no hizo como con Sodoma y Gomorra. Él que hizo lo dispersó, permitió que se destruyera la ciudad. Pero el remanente lo va a recoger cuando regrese nuevamente y pose sus pies en el monte de Sión. ¿Me hago entender? Él nunca desecha a sus escogidos. Y si nosotros estamos hoy aquí, ya fuimos escogidos. Pero algún día estaremos como Dios en la cruz, como Jesucristo allí. Lama sabactani. Me siento solo. No escucho tu voz. No entiendo tu palabra. El mensaje que me quieres dar no lo entiendo. Esa predicación de ese pastor no me entra. Yo no sé qué es lo que quiere. En un instante de nuestra vida va a suceder. Vamos a tener persecución mental, nos vamos a volver, vamos a sentir paranoia. Dios no está conmigo, pero escucho voces. ¿Por qué soy tan angustiado? Dios, háblame. No, esa es la voz del enemigo. No es la voz de Dios, es la voz de mi carne. No sé qué pasa. Nos va a pasar, mi hermano. Ahora, no vayas a acudir a la droga, a automedicarte, al psiquiatra, al psicólogo. Jesucristo allí no empezó a gritar: hábleme a alguien, mis hermanitos están aquí, mis discípulos. Él siguió ¿qué? Callado. Yo imagino que en su mente Él decía: Señor, estoy cumpliendo tu propósito.
ven, háblame nuevamente, quiero estar en comunión contigo. Amén. Entonces, hermanos, cuando tú estés en soledad, en esa circunstancia, que estés depresivo, que no puedas ni dormir, que no sabes para qué estás en esta vida, ¿qué tienes que hacer? Sigue esperando en el que cumple su promesa. ¿Cuál era la promesa para Jesucristo en el punto de la cruz? ¿Cuál era? Sí, resucitar para sentarse a la diestra de Dios Padre. Porque en los salmos mesiánicos estaba la profecía. Él iba a morir. Como oveja no iba a hablar. Iba a ser molido. Iba a cargar las rebeliones del pueblo, del mundo. Pero Dios lo iba a llevar a su diestra. Y le iba a entregar el universo. ¿Él en qué se basó? En su promesa. De sí mismo. Es paradoja bíblica, ¿no? Él ya sabía lo que iba a pasar, pero como hombre, él se identificó en la soledad, en la tristeza. Otra, él sabía que estaba cargando el pecado y que el pecado lo había alejado en un instante en la eternidad de su Padre. En ello debemos pensar. Cuando estoy en esa angustia, lo primero que debo hacer es revisar mi vida. Estoy en conflicto, estoy discutiendo con mis hermanos, con mi familia, con mi esposo, con todo. Lo primero que debo revisar es mi vida espiritual. No debo juzgar ni a mi hermano, ni a mi familia conversa o inconversa, ni al pastor, ni... ¿Qué es lo que debo juzgar primeramente en mi vida? ¿Qué puede estar pasando en mí? ¿Por qué el Señor está mostrándome esta circunstancia a través de esto? La Biblia dice en los Salmos, en los Proverbios, que hierro con hierro se aguza. Y Dios va a traer dificultades, conflictos, sufrimientos, cosas complejas en nuestra vida, para que nosotros revisemos nuestra vida como creyentes. Eso es todo lo que este mes de abril hemos estado tratando. No nos amarguemos, no busquemos respuestas afuera, no culpemos al de afuera, no culpemos a la iglesia. Lo primero que voy a hacer es autoevaluarme, como yo les decía en esta Semana Santa. Ir y revisar. Si mi sueldo no alcanza en la semana, en el mes, tengo que revisar mis finanzas, a ver en dónde estoy despilfarrando. Y si veo que no despilfarro y todo está correcto, debo clamarle al Señor para que me abra puertas financieras. ¿Me hago entender? Pero debo revisarme yo. Cuando yo me reviso, si no es mía la culpa, si no es porque esté pecando, si no es porque me hice una propia religión, entonces Dios empezará a mostrarme para qué me llevó hasta allá. Y ese es nuestro segundo punto. El segundo punto dice, ¿por qué o para qué? Amén. Ya vimos el primer punto. Sí, quedó claro, ¿verdad? Las promesas están. Jesucristo nunca nos va a abandonar, jamás. Yo nunca te dejaré, nunca te desampararé y estaré contigo hasta el fin. Lo dijo el Señor. Y Él no es hombre para que mienta. Amén. Sus promesas son reales. Te vas a sentir solo, porque el Señor lo que quiere es que vayas al trono de la gracia, te postres, como dicen Lamentaciones, pongas tus labios en el polvo, o sea, te humilles ante Él y le preguntes si hay algo en ti. Y tal vez Él te vaya a decir, ve, humíllate al hombre, sigue humillándote ante mí, estoy creciendo tu carácter, estoy haciéndote un hombre, una mujer, un joven del Señor. Y necesito que pases por este molino. Amén. Amén. La segunda pregunta, ¿por qué Él sufrió? Nosotros podemos decir no, porque Él llevaba los pecados en la cruz. Pero es que es el Hijo de Dios. ¿Cómo es que Dios permite que crucifiquen a su propio hijo? Yo no permitiría que alguien venga a levantar la mano contra Emanuel, contra mi hijo, contra mi hija, contra mi esposa. Y Él sí permitió que molieran a palo a su hijo y que lo colgaran en la cruz y que lo estacaran. Él sí permitió eso. ¿Cómo así? Es que es un Dios malo. Dicen muchos, ¿no? ¿No han escuchado? Nosotros como creyentes lo entendemos, ¿verdad? Nosotros entendemos que Él haya sufrido todo lo que sufrió y que por último sufriera el desamparo de Dios. Eli, Eli, lama sabactani.
lo tenemos, porque si Él no carga los pecados del mundo, hoy ¿qué estaríamos haciendo nosotros? Echando trago, mi hermano, jugando fútbol para echar población, ¿no? O durmiendo hasta tarde la rasca de ayer, o llenos de enfermedades venéreas, hermano, o muertos, o en la cárcel. Yo no sé dónde nos tendría Dios, pero Jesucristo sufrió para que hoy estemos sentados aquí, hermano, disfrutando de su palabra, golpeándonos la cabeza y el alma porque todavía seguimos embarrándola, pecando. Yo digo mucho la palabra embarrada, la palabra textual bíblica es pecando, pero Él lo hizo. ¿Por qué? Por nosotros, cumpliendo sus promesas de Génesis 3:15. Bueno, Adán, la embarraste, va a pasar esto y esto y esto, pero yo voy a remediarlo. Ese por qué y para qué es que Él nunca falla. Él siempre va a cumplir lo que está escrito, ojo. No la promesa que te dé un profeta, un predicador, un apóstol mal llamado o un pastor. Él va a cumplir de su palabra. Y la va a cumplir en base a algo interesante, que se llama obediencia. No esperes que si el Señor te prometió llevarte a las naciones a predicar, lo haga porque sí. Él lo va a hacer porque va a ver tu obediencia y la va a premiar con lo que Él te prometió que te iba a dar si tú cumplías la promesa. Jesucristo, en Génesis 3:15, le dijo a la humanidad qué iba a hacer, a morir en la cruz. Pero Él desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, ya se había puesto con el Padre y con el Espíritu Santo de todo lo que iba a pasar. O sea que la promesa fue hecha antes de Génesis 3:15. En Génesis 3:15 Él no la reveló a la humanidad. Amén. Pero Él cumple su palabra, Él cumple su promesa, Él nunca va a mentir. Por eso tú tienes que conocer la Biblia para saber qué promesa te corresponde a ti. Y cuando estés en un momento de oprobio, de angustia, de conflicto, de dolor, de desamparo como Jesús, tú te acuerdes de que la promesa fue hecha desde antes de la fundación del mundo y la hizo el que la cumplió y que Él nunca va a defraudarte. Amén. Jesucristo está allí y dice, Señor, aquí es donde la segunda traducción, la otra traducción, que para esto he venido hoy, se puede usar. Señor, para esto estoy aquí, cumpliendo tu voluntad de sufrir. Y hoy el cristiano no, ¿sufrir? Pare de sufrir, mi hermano. Ven con la rosita y te la bendecimos para que tu familia sea santa y salva. ¿Han escuchado eso? Aquí en una iglesia cercana. Pare de sufrir, esa es una secta diabólica. Mi hermano, llega Jesucristo y vas a ser poderoso, vas a ser bendecido, prosperado y vivirás en victoria. Tu familia caminará poderosamente en la tierra y tú vas a ser cabeza y no cola. Eso dicen en muchas iglesias cristianas hoy, que yo voy a empezar a llamarlas sectas. No se le puede llamar iglesia a alguien que predique un evangelio diferente al evangelio de la Biblia. Que dice, el que me sigue a mí sufrirá persecución, sufrirá hambre, oprobio, pero yo he vencido al mundo. Relájate, es la promesa que Dios allí en la cruz dijo, uy, yo he vencido al mundo, lo estoy venciendo, papá. Padre, me has abandonado, pero yo sé que voy a estar contigo allá en la diestra porque estoy cumpliendo la promesa, el propósito al cual fui llamado. Entonces cuando un cristiano tiene dolor, sufrimiento, angustia, lo que viva, bendiciones también, salud y prosperidad, es propósito de Dios, mi hermano. Jesucristo no se quejó. ¿Para qué estoy aquí, Dios? Mira que me abandonaste. Porque después de decir Elí, Elí, lama sabactani y pasar un tiempo, unos minutos, prudencialmente, mientras que Jesucristo reconciliaba el pecado del mundo con el Padre y cerraba la brecha del pecado a través de su vida, de su obra, de su muerte, después dijo, ¿qué palabra? Consumado es, hermano. He cumplido el propósito. He hecho lo que prometí desde antes de la fundación del mundo. He hecho lo que en Génesis 3:15 le dije a la humanidad que iba a hacer. He hecho lo que todos los salmos y las profecías de los profetas habían dicho que yo iba a hacer. Aquí estoy. He cumplido. Consumado es. Y hubo la reconciliación de Él con el mundo y con el Padre. Cumple el propósito, ¿no? Cuando sufrimos y pasamos oprobio, que es lo que hemos estudiado,
Nuestro por qué se debe convertir en un ¿para qué, Señor, estoy viviendo esto? ¿Para qué me estás dando la abundancia financiera? ¿Para qué me has dado tanta salud? ¿Para qué me has dado tanta fortaleza? ¿Para qué me has dado tanta sabiduría en la palabra? Y entonces se nos da a decir, para que cumplas el propósito que yo he determinado hacer contigo. ¿Para qué tengo este aguijón en la carne? Dijo Pablo. Y el Señor le dijo, yo me glorifico, mi poder se glorifica en tu debilidad. Voy a orar contigo así, cegatón. Voy a orar contigo así en la cárcel. Vas a ver que lo que tú escribes en la cárcel, la iglesia universal a lo largo de todos los tiempos va a crecer, se va a alimentar, va a ser adoctrinada y tú vas a estar en la cárcel escribiendo. Eso era un oprobio, era una desdicha. Después de haber fundado tantas iglesias en Asia Menor, en Asia Mayor, haber llegado hasta España, porque dicen que él llegó hasta España, estar en la cárcel en vez de estar siguiendo, abriendo iglesias por todo lado, ¿no? No, el Señor determinó llevarlo a oprobio, en dolor, en soledad, a escribir las cartas de las que hoy la iglesia crece en doctrina. Es el propósito de Dios. Y a veces no queremos padecer el dolor, pero Jesucristo nos muestra en la cruz que es necesario el padecer, el dolor. Es necesario. ¿Tú quieres triunfar en tu vida cristiana? No huyas del dolor, afronta el dolor, mi hermano. No huyas del dolor. La iglesia apóstata, que voy a llamar secta de ahora en adelante, porque no se pueden llamar iglesia porque iglesia es una sola, esas sectas predican que tú no debes padecer dolor como cristiano, que debes estar lleno de plata, que debes estar lleno de salud, que en tu casa nunca debe faltar nada, que toda tu familia debe obedecerte y ser, mejor dicho, santa. Eso dice esa iglesia y no es cierto. La Biblia me dice todo lo contrario. El primero que te va a perseguir es tu hermano, tu hermana, tu padre, tus hijos. Te van a entregar a los concilios. La Biblia, ¿qué me dice? Vas a padecer persecución, vas a tener hambre. Eso me dice la Biblia. Esa es la verdadera palabra del Señor. Pero en medio de todo ello el Señor dice que aunque estaba en la cruz, Elí Elislava Sabactani, él sabía, el Señor cumplirá su promesa. Él me sostendrá, me sustentará. Porque después del Salmo 22 viene el Salmo 23. Tú eres mi pastor y nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastorearás. Tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara y el callado es guía y disciplina. Y Jesucristo sabía que Él no merecía disciplina de parte de Dios Padre, pero Él le va a soportar por nosotros que estamos reunidos hoy aquí. ¿Me hago entender? Y hoy el cristiano no quiere sufrir disciplina en la iglesia, no quiere escuchar la palabra de amonestación que le dice, mi hermano, estás en lo incorrecto, la Biblia dice esto, alíñate con ella, camina en pos de Cristo, sube tu nivel espiritual, madura tu vida espiritual, madura tu comunión con Dios, madura tu vida con el cuerpo de Cristo. Pero Jesucristo, sin necesitar, sin ser digno de recibir la disciplina, digno no, sin ser merecedor es la palabra, de disciplina recibió toda la disciplina de Dios. La ira de Dios estuvo en él en el momento que se apartó de él. Amén. Pero él cumplió el propósito. Entonces no busques huir del dolor, no busques huir de la disciplina, acéptala, vívela, gózalo, y mientras más rápido te alinees con la disciplina, con la prueba, con la angustia, con lo que te traiga el Señor, hasta con la bendición, la administres correctamente, lo malo y lo bueno que viene de parte de Dios, lo administres correctamente, vas a cumplir el propósito. ¿Y el Señor qué va a hacer contigo? Te va a levantar, mi hermano, no como cabeza y no cola, no, te va a levantar en el cuerpo de Cristo, va a ser útil para la obra. ¿Me hago entender? Saulo se encontró a Cristo en el camino a Damasco, quedó medio cegatón, entendió el evangelio, empezó a caminar con Bernabé, padre de consolación. Saulo decía, hoy yo soy un asesino, yo maté a los hijos de Dios, yo maté a los cristianos, yo soy una porquería, soy lo peor que puede haber. Hermano, yo creo, imagino que eso decía Saulo, a través de la palabra uno puede vislumbrar eso. Y el padre de consolación, que fue Bernabé, quien le mandó Jesucristo, le decía, ese es mi Dios, ese es nuestro Dios, el Dios que perdona, el Dios que te lava con esa sangre en la cruz, el Dios que... Padre de consolación se le llamaba Bernabé. Porque mi hermano, después de que la palabra se le abre a uno, uno dice, soy una porquería, soy lo peor. Y uno trata de esconderse de Dios. Y Dios nos envía al Padre de consolación, el que nos aliente y nos levante y dice, no mi hermano, sí, tú eres malo, pero bendiga al Señor porque hoy te está abriendo los ojos a tu maldad y te está instruyendo. Y mira, el Señor hace esto y lo otro y te levanta.
Amén. ¿No es así? Ese es nuestro Dios, ¿no? Bendita su misericordia. Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito eres tú, mi Cristo Jesús. Y el Señor sufrió a causa nuestra para cumplir su promesa de salvar a sus escogidos, a los que creen en su nombre, a los que se humillan ante Él y a los hombres, desafortunadamente, como hablamos esta mañana. Un cristiano que no sepa humillarse ante el hombre que ve, que ve, que ve. ¿Cómo se va a humillar ante un Dios que no ve? La misma palabra nos lo dice. Por eso hemos aprendido a humillarnos ante el hombre, converso o inconverso, mi hermano. Porque ¿cómo puedes ser testimonio ante un enemigo tuyo si no te humillas? Para darle testimonio de una otra manera. No podemos vivir en el ego. Jesucristo le dijeron, ¡ay, si eres el Hijo de Dios, bájate! ¿Se imaginan que Jesucristo hubiera vivido en su ego? Coge y se baja. O envía ángeles que rompan la cruz, no sé, algo espectacular, y se baja. ¿Y qué hace todo el mundo? Toda rodilla se doble y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Pero en un tiempo equivocado. Y su propósito hubiera valido nada. Porque se hubiera hecho Dios a sí mismo, no esperando que Dios lo glorificara. Hubiera hecho la obra infructuosa que hizo Lucifer. ¿Me hago entender? Él esperó el tiempo de Dios. Él obedeció absolutamente todo lo programado. Y a veces nosotros no queremos hacer eso. Queremos cumplir nuestra voluntad, porque es que soy yo. Y es que eso es lo que me dice la Biblia. La Biblia me dice que yo soy cabeza y no cola. Yo no me voy a humillar ante este porque es que me dijo, me hizo, o es que es un hijo del diablo, ese no cree en nada y yo que voy a... Jesucristo es nuestro ejemplo y Él por eso dice, sed imitadores de mí, el que quiera seguirme deje, tome su propia cruz, deje a su padre, a su madre y sígame, venda todo lo que tiene. Cuando se refiere a eso no es que tú vendas las propiedades para seguirlo, se refiere a que dejes el ego. Lo único que tú tienes en la vida es tu yo. Y si tu yo no está moldado a la estatura, al varón perfecto, lo que tienes es un ego. Si alguien te dijo, te ofendes. Si alguien no te dijo, te ofendes más. ¿Me hago entender? Si alguien te hace, te vengas. Si alguien no te hizo, tú vas a hacerlo, a ver cómo responde. El ego hace eso, mi hermano. El ego hace eso. ¿Por qué padece el cristiano? Para que Dios le muestre que hay egocentrismo en su vida. Para Dios hacerle entender, tú no eres el centro del universo, el centro del universo soy yo, Jesucristo, que estoy sentado a la diestra de Dios Padre. Y el humano, el cristiano, a veces quiere imitar al mundo y ser egocentrista y no querer sentir dolor. Por eso esas iglesias son sectas, no son iglesias del Señor. Tomaron el nombre, ahora cualquiera puede colocar el nombre de iglesia, asamblea, congregación. Pero la iglesia de Jesucristo es una sola. La iglesia de Jesucristo es una sola. Amén. ¿Para qué Cristo, Dios Padre, le dio la espalda a Jesucristo? Para reconciliar el mundo, para que la obra de Dios fuera completa, para decir, mi hijo, que no debía llevar este oprobio, lo llevó en un instante en la humanidad. Tremendo, Él se identificó con todo en nosotros, mi hermano. Con todo, Mari. Con todo, absolutamente todo. Él se identificó con los huérfanos, ¿saben ustedes eso? Porque Él quedó huérfano de padre. Él se identificó con las adopciones. ¿Sabían ustedes eso? Él fue adoptado. Él se identificó con todos, mis hermanos. No hay nada en la humanidad, en el mundo, que pueda decir, no, Cristo no padeció. Eso Él se identificó absolutamente con todo, solo que sin pecado. ¿Me entienden? O sea, la obra de Jesucristo es tan perfecta que por eso uno dice, como dice un curita por ahí en un libro, el man es real, ¿no? El man está vivo, es el libro. Sí. Es tremendo, mi hermano. Jesucristo, o sea, Jesucristo es el ejemplo que debemos seguir. Como decía nuestro hermano Vitelio ahorita, los apóstoles, que se llaman profetas, oficios que no están vigentes en el día de hoy y que no son títulos como ellos lo han puesto para enseñarse en la iglesia. Ellos no saben quién es al que siguen. Ellos quieren seguir a Cristo, siguen al Dios de este mundo. El único vanaglorioso que se autodenomina Dios es el diablo, y es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo.
el único que se quiere llenar de ego. Entonces uno no tiene una posición pastoral, de evangelista, de maestro, que son los únicos ministerios vigentes para este tiempo. No se llama uno así por ego, se llama porque es el oficio que le puso a uno Dios al servicio de su iglesia. Su iglesia, no es mi iglesia, no son mis ovejas, son las ovejas o la iglesia que el Señor puso en mis manos a administrar. La responsabilidad. Cuando uno llegue allá le va a decir con nombre propio, bueno, ¿usted qué hizo cuando yo lo puse delante de usted? A Vitelio, a Nancy, Esmeralda, y le va a nombrar a todos. Seguro que vamos a pasar por ese negocito, mis hermanos. Y cuando se hacen discípulos y estén frente al eterno, él dirá, bueno, tú, este discípulo, este otro, tú cómo estuviste, muestre qué hiciste con ellos. Mi hermano, esto es así. Amén. Ese es nuestro para qué. Cumplir el propósito. ¿Por qué estoy yo aquí padeciendo? ¿Por qué estoy aquí yo gozándome en la bendición? Hay que usar el propósito. Si no lo identifico, hay que buscarlo en oración, en humillación ante Dios. Señor, ¿por qué tengo tanta bendición financiera hoy? Muéstrame, ¿es para comprar la casa, el carro, la beca? Y tal vez te diga, no, es porque quiero que hagas con este dinero esto. Uy, pero es que, mire, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres que te llegue sufrimiento para que ahora sí cumplas el propósito? Lo vas a cumplir en tu bendición. ¿Vamos a entender? Tenemos que tener con el Señor una relación tan sabia que en toda circunstancia, buena o mala, en nuestro concepto, porque para Él es todo bueno, porque la Biblia dice que a quienes son hijos y a quienes Él ama, todo lo que les sucede es para bien. Parafrasear el versículo bíblico. Tenemos siempre que preguntarle al Señor, ¿cuál es mi oportunidad de bendición? ¿Cuál es mi oportunidad de servirte? ¿Cuál es mi oportunidad de avanzar en el Evangelio, de crecer espiritualmente, de fortalecerme como hombre, como mujer, como joven, en ti? ¿Me hago entender? Eso lo hizo, Él cumplió. Luego dijo, consumado es, Señor, cumplí la obra. ¿Y el Señor qué hizo? Lo sentó a la diestra de Dios Padre. Le entregó su promesa. Le dio la posición que ya tenía. Él ya gobernaba sobre toda la eternidad, sobre toda la creación, Jesucristo. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a estudiar otro día. Amén. Lo sentó a la diestra de Dios Padre. Bendito mi Cristo Jesús. Y le dio el título de ser el único mediador entre Dios y los hombres. Porque antes de la muerte de Jesús, ¿quién era el mediador? El sumo sacerdote. Y todos tenían que ir a través de un hombre que podía engañar, que podía fallar, que podía mentir, que podía vender una religión falsa y que podía morir por su pecado, sí. Pero el Señor nos dio el sumo sacerdote Jesucristo. ¿Vamos a entender? Qué propósito más hermoso, ¿no? No, como yo les decía en Semana Santa con estos personajes de internet que no se congregan, que porque ninguna iglesia, que porque todos son hombres mentirosos, todos roban los diezmos, que roban las ofrendas. Y yo vuelvo y les digo, el Señor ordena en su palabra que se congreguen, que se sujeten al pastor. Sujetarse no es someterse de que todo lo que me diga yo tengo que hacerlo y de que no. Sujetarse es entender que fue una autoridad puesta por Dios, como Pilatos fue puesta frente a Jesús, y que Jesús no profirió juicio contra su acusador, aunque era un acusador falso. Él dijo, para eso te ha puesto Dios aquí. ¿Me hago entender? Entonces nosotros debemos entender que debemos estar congregados en una iglesia de sana doctrina, ¿no? Donde se predique a Cristo, donde se predique la palabra, donde no se hable un evangelio diferente al de la palabra. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, para lo que dice el personaje al frente, esté conforme a la palabra. Amén. Yo por eso digo, el día que me equivoque ustedes, díganme, mis hermanos, porque yo soy hombre. ¿Me hago entender? Por eso existen los ancianos en la iglesia, para hablar de la doctrina, ojo. Amén. La doctrina. Amén. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos manda a congregar, a que tenemos que tener una autoridad que nos dirija, y llega su momento en que el Señor nos da autoridad a nosotros, y vamos a ¿qué? A dirigir a otros. Sí, ese es el proceso. Algunos van a querer quedarse sentados toda la vida, eso es algo natural, y Dios los va a tener para que estén ahí. Ellos a su manera van a evangelizar, a su manera van a ser productivos en el cuerpo de Cristo. Pero hay otros que el Señor llama con un ministerio popular, digámoslo así, a predicar el evangelio. ¿Amén? ¿Sí?
Entonces, mis hermanos, el Evangelio es el que dice la Biblia, no el que me meta yo aquí en la cabeza. Ay, que todas las iglesias son falsas. Eso es mentira. El Señor tiene remanente en todo el mundo de iglesias de sana doctrina. ¿Cómo las buscas? Con ayuda del Espíritu Santo de Dios. Para Felipe ha sido un conocimiento de Dios ese concepto cuando él salió de la iglesia y estuvo un rato sin congregarse y le empezó a pedir al Señor que dónde congregarse. De una u otra forma el Señor lo trajo aquí. Pero él estando aún aquí siguió con dudas, ¿no? No sé hasta hoy, creo que ya esas dudas están descartadas y creo que hay más firmeza en su concepto. Pero debemos entender que siempre hay una iglesia en donde el Señor quiere que nosotros sembremos y echemos tierra. Y la iglesia del Señor es de Él. Él determinó que cuando yo llego a una iglesia de sana doctrina, soy traído por Dios. Amén. Soy traído por Dios. Entonces, ¿el por qué? Jesucristo se convirtió en el único mediador entre Dios y los hombres y Él volvió a restaurar, o Dios Padre restauró la comunión eterna con Él. Porque el pecado, ¿a dónde se fue? ¿El pecado de la humanidad? Sí, pero bajo el dominio de Dios. Siempre estuvo en el dominio. Pero ahora, ¿se cree que Cristo tomó la potestad, cogió las llaves de qué? De la muerte. ¿Qué significa eso? No que Él no tuviera antes el poder y el dominio, pero le quitó una potestad que tenía el diablo. O sea, le dijo, diablo, tú vas a ser diablo siempre, y tu poder queda a los aires, queda restringido a los aires, ya no tienes entrada al trono de la gracia. Porque ojo, el diablo antes tenía entrada a los cielos. Por eso él pudo ir a decirle, ven, echémosle carranchila a Job. Ya el diablo no tiene nada que hacer, ya no tiene entrada arriba. ¿Saben eso? Antes el diablo podía ir al trono de la gracia y hablar con Dios Padre. Ya no. Él perdió absolutamente toda entrada al cielo. Él está en los aires. En este cielo que nosotros vemos. Y ya no tiene acceso ni al segundo ni al tercer cielo. Amén. En teología aprenderemos un poco más de eso. Entonces el Señor tomó el control del pecado en el sentido de la naturaleza que adquirió como hombre. Él tiene el conocimiento ahora como hombre, aunque siendo Dios se lo conocía, pero ahora de una manera de identificarse con nosotros, por qué padecemos el pecado. Y Él por eso es nuestro gran consolador, nuestro ayudador, cuando yo estoy en pecado o cayendo en pecado o siendo tentado para caer en el pecado. ¿Me hago entender? Eso es cuando Él se identifica en nuestras debilidades. Pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Por eso si yo tengo un pecado concurrente, ¿qué tengo que hacer? Señor, dame la solución porque en esta debilidad que yo tengo, ya no puedo hacerlo. Y es cuando Él dice, sí, yo me identifiqué con eso porque yo fui tentado y no pequé, porque yo hice esto. Y me da mi solución, me da el empoderamiento, me da su poder para yo ser libre de ese pecado. Lo que Él hizo allá, en ese momento en donde se sintió solo y angustiado, cubre miles y miles de aspectos en nuestra vida humana. Cumplir un propósito para la humanidad. ¿Me hago entender? Parte de ello, ser mi ayudador, mi fortaleza, en medio de una angustia, de una tentación, de una circunstancia. Bendito el Señor. Y la tercera parte, mis hermanos. La tercera parte. La razón de ese sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Cuál fue la razón? Cargar el pecado. ¿Sí? Porque Él debió haber pasado el sufrimiento. ¿El para qué? Cargar el pecado, ¿cierto? Siendo Dios, ¿por qué debía sufrir? ¿Por qué Él sufrir? ¿Para cumplir las profecías?
Díganme. Para identificarse con nosotros, para cumplir las profecías. ¿Qué más? ¿Qué dices? Para mostrarnos que era el único que podía redimir el pecado. Todo eso es el para. Pero ¿por qué el concepto del sufrimiento? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir la lejanía de Dios? Vuelve la respuesta anterior. Propósito. Todo está entrelazado. Propósito. Toda circunstancia de nuestra vida tiene un propósito. Absolutamente toda circunstancia tiene un propósito. Y el propósito que Cristo nos muestra en su sufrimiento fue obediencia perfecta. Obediencia perfecta. Yo quiero obedecer a Cristo. Él dice que debo congregarme. Voy a ir todos los domingos a la iglesia. Va a la iglesia. Yo mi ofrendita sí. Pero hoy no. No, porque es que hoy tengo un almuerzo especial. No, hoy no doy ofrenda, por ejemplo. Hoy no quiero servir, estoy como afónico. No puedo servir, me duele la garganta. No lo digo por ti. La obediencia perfecta dice que Jesucristo no dijo, venga, que el clavito sea más chiquito porque ese está muy grandecito. Señor, envía un ángel que cambie ese clavito, o que me amarren, más bien. Obediencia perfecta es, voy a padecer como padece todo reo, según la ley romana, que no sea romano, lavado con unos clavotes así, fracturar las patas, no, los pies. Amén. ¿Me hago entender? Obediencia perfecta. Nosotros no queremos sufrir la obediencia perfecta. No queremos hacerlo. No es que tengamos que ir todos los domingos porque si no estoy siendo desobediente. No, porque hay circunstancias, ¿no? Como enfermedades, como... La de Felipe no tiene validez. Eso se llama ser... administrando mal el tiempo. Amén. Administrar mal el tiempo. ¿Sí? Obediencia perfecta tiene que ver con que yo sé lo que debo hacer y sé que la Biblia me dice que hágalo así, 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 porque lo hace a su manera. Es obediencia conforme al espíritu del hombre. Y Jesucristo, imagínense que allá, obediencia conforme al espíritu del hombre. Uy, no, esto duele mucho, mano. Y son 3 horas así. Me estoy deshidratando, se me están llenando. Acabemos esto ya. Ay, consumado es. ¿Me hago entender? Él pudo haberlo hecho. Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿No pudo haberlo hecho apenas lo subieron? Obediencia perfecta. Le dice Pilato, eres tú el rey de los... Él pudo haber dicho, pues yo soy. Vengo diciendo desde la zarza, vengo diciendo desde el huerto del Edén. Y yo fui el que lo puse a usted ahí. ¿El qué dijo? Yo no lo digo, ¿de esto dices tú? Obediencia perfecta es, ¿eres culpable o inocente? ¿Nosotros qué decimos? Yo soy inocente, yo no dije nada, yo lo único que hice fue esto, y mire todo lo que me dijeron, yo soy inocente. Obediencia perfecta es decir, pues la verdad sí yo dije eso, y a la luz de la palabra creo que sí es incorrecto. Venga, ¿qué dice la palabra? Pero me humillo ante Dios, ante el hombre, ante la palabra. Obediencia perfecta es que él no profirió palabra, él no dijo nada, él sufrió las horas que tenía que sufrir, el día, mi hermano, porque eso empezó a la madrugada de ese día y se acabó hasta la tarde, 6 de la tarde. Eso no fue un momentico. ¿Me hago entender? Y dice que él cayó como oveja al matadero, como cordero. Se calla, no dice nada. Sí, la oveja sí. Amén, tiene razón. Mi hermano, y nosotros hoy no queremos hacer obediencia perfecta. Está bien, somos humanos, no vamos a tener obediencia perfecta. Pero si yo camino en la palabra, yo sé que me congrego el domingo porque la palabra me llama a congregarme para crecer en Cristo. ¿Sí o no?
para conocer a otros hermanos, para invitar y traer gente, para que la gente vea la fidelidad que yo tengo y ellos también se animen a ser fiel. Yo ofrendo conforme como dice la palabra y no como dice mi paradigma mental de que es que no me alcanza para mañana el desayuno o los buses, porque la palabra me dice que Él es el dador de todo. Y Él solo me pide una pequeña porción para que la obra a la que yo asisto y la que digo que soy miembro y la que quiero ver crecer, realmente crezca y tenga finanzas para mantenerse. ¿Me hago entender? Yo predico la palabra en mi casa porque la palabra me insta que yo sea el sacerdote en mi casa, que yo eduque a mi familia en la palabra del Señor, que yo sea honroso a lo que Él me mandó a hacer. ¿Me hago entender? La palabra me dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos tienen cuidado de vosotros. Obedecer no significa ciegamente, obedecer a la luz de ¿qué? De la palabra. Ay, pero es que yo no le obedezco eso. Veamos si está en la palabra. Si no está en la palabra, desobedece. Estás en autoridad para decir no lo voy a hacer. Pero si está en la palabra, lo que estás queriendo hacer es la obediencia según ¿qué? Tu mente. Y nosotros somos burros, mis hermanos. Si nosotros caminamos sin obediencia a la palabra, yo estaría en oración fuerte al Espíritu Santo ministrando así, mi hermano. Pero yo camino a la luz de la palabra. Y la palabra me dice, huye de eso que es una secta, denúnciala. Huye del millón de almas que es una secta, denúnciala. Huye del G12, la carismática, que es una secta y denúnciala. Eso me dice la palabra, haz apología. Y desenmascara a los falsos apóstoles y profetas. Yo camino de la palabra. Y por eso muchos se han ido a la iglesia que iniciamos hace 2 años. Porque les dije, ¿estás en una iglesia falsa? ¿Avivamiento es falso? Avivamiento a las naciones de Pablo Portela es falsa, es un falso profeta. ¿Qué está haciendo allá? A nuestros conocidos. Siguen esa iglesia, adquirió la doctrina del G12 de la carismática, es una iglesia falsa, pervirtió el evangelio. Y por eso no tengo muchos amigos de los pastores que antes, con los que antes charlamos y todo, ya no quieren saber nada de nosotros. Amigos nuestros se han alejado porque les he dicho, estás asistiendo a una secta. Corrige tu caminar, mi hermano. Mira esto y esto, la luz de la palabra, no de lo que yo digo, de la palabra. Y tal vez no somos muchos, pero los que somos remanente de Cristo, mi hermano, y estamos tratando de darnos látigo con la palabra para que Cristo nos diga, buen siervo y fiel, soportaste todo y estás aquí. Es duro, ¿no, mi hermano? Pero es la realidad, es la realidad. Entonces nosotros tenemos que, obediencia perfecta es buscar lo que dice la palabra y tratarlo de hacer, aunque nos duela. Aunque nos duela. La palabra dice que mi casa, si yo soy varón de Dios y predico la palabra, mi casa debe estar sujeta. Yo lucho con mis hijos. Desde el chiquito en adelante, lucho con mi esposa y lucho conmigo mismo para estar sujetos a la palabra. Y yo me pongo bravo en la casa, yo me pongo bravo aquí, yo lo regaño. A veces me paso, a veces me embarro, peco, se convierte el regaño en pecado. Pero yo trato de sujetarme a la palabra, digo, no, mi amor, o sea, yo sé que les obligamos a veces que no quisieran ir, pero la palabra me dice, oblígalos a ir. ¿Me hago entender? Yo trato de ser obediente a la palabra, me cuesta harto, ¿sí o no, Mari? Tú que nos conoces, nos has conocido en la intimidad, en la casa, de manera normal, como es uno en la casa. ¿Sí o no? Ella me ha visto acostado, desde allá, le saludaba y yo acostado perezoso haciendo pereza. Es difícil caminar lo que dice la palabra, pero Jesucristo, Elí Elí lama sabactani, lo hizo todo en obediencia perfecta. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nos muestra un ejemplo. Nos dice, hijito, la palabra te dice cómo llevar la obediencia perfecta de tu vida. Lúchala. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. Tu familia te va a despreciar, como me desprecia a mí los hermanos con los que crecí. Se burlan de las predicaciones de internet y es que hay cosas feas que a mí me toca después borrarlas. A veces los saco por un tiempo de mi face, porque escriben cosas soez. Mis hermanos. Mi cuñada, esposa de mi hermano mayor, me sacó el face porque yo le criticaba su budismo y su espiritualidad y su metafísica y todo. La enjuiciaba. Porque la Biblia me dice, hazlo, denuncia, muéstrales que están en error. Amén. Y tenemos hermanos familiares en Cristo que también nos repudian, porque no compartimos el evangelio que ellos predican, ¿no? O que ellos viven. La Biblia es fuerte, mi hermano. Yo estoy leyendo un libro nuevamente de hace 2 años, de hace como 5 años cuando estudiaba teología,
que se llama ofensivo y escandaloso, y esta mañana predicaba en el Transmilenio, en el alimentador. O sea, le estaba predicando a mi esposa, pero realmente le estaba predicando a los que estaban ahí sentados, para que todos escucharan. Y ese libro habla de que el evangelio real, la Biblia, la Biblia de Cristo, es ofensiva y escandalosa. Porque te dice, mi hermano, si tú miraste a esa peladita que pasó, y por ahí en tu mente te viste haciendo yo no sé qué cosas, ¿ya qué? Pecaste, es un adúltero digno de muerte. Eso dice la Biblia. Pero mi paradigma dice, no, pues ¿qué? Dice el joven aquí tocando la guitarra, uy, está bonita esa pelada, chévere ser mi novia. La Biblia dice que él ya qué, pecó, mi hermano. Dígame si eso no es ofensivo, pero si yo no he hecho nada, verá que lo haga y ahí sí dígame pecador. Pero Jesucristo dijo, es que ya pecaste en tu mente y en tu corazón, ya eres adúltero. Dígame si eso no ofende. Eso ofende. Y la Biblia es ofensiva, y la Biblia escandaliza, porque dice, ese tipo que mató y comió del muerto, solo pagó 5 años en la cárcel, salió y ahora es que es pastor y predica el evangelio y de veras está predicando la verdad. Ese tipo debería estar muerto, no es que mató toda una familia, hizo esto y lo otro, violó y no sé qué, debería estar muerto. Pero Jesucristo le plació salvarlo, sanarle su alma, su espíritu, su mente y ponerlo a predicar el evangelio. Dígame si eso no es ofensivo, si ese tipo debe estar colgado de las... No dice uno de eso, mi hermano. El evangelio bíblico es ofensivo y escandaloso. Y nosotros solo queremos el evangelio bonito, la parte buena. El Señor es mi ayudador y mi consolador. Pero no queremos que el Señor nos diga, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Me hago entender? Ese es el evangelio real, hermano. Y Jesucristo allá lo demostró. Yo soy Dios, el Hijo de Dios. Yo soy quien levantó a Lázaro de la tumba. Yo soy quien limpió leprosos. Estoy aquí y no voy a hacer nada para salvarme a mí. Por eso muchos no lo siguieron después. Muchos dijeron, otro más. Este no es el Mesías. Y se fueron atrás. Por eso muchos se entristecieron como los de camino a Emaús. Esa historia es muy hermosa, un día se la predicamos. Es más profunda de lo que uno solo lee ahí. Un día esto es muy pronto. Creo que me está llamando el Espíritu Santo a que hablemos del camino de Emaús, porque es un encuentro que todos tenemos con Cristo. Mi hermano, y Cristo allá, siendo quien es hoy, quien era siempre y quien será, Él se quedó ahí. Se hizo escándalo por nosotros. Se hizo ofensa por nosotros. Y nosotros no queremos eso. Queremos obedecer según lo que dice mi cabeza. Yo soy buena gente porque yo nunca mato, yo nunca robo, yo doy aquí comida, yo hago esto y lo otro, yo sirvo en la iglesia, yo hago lo otro y soy muy buena gente. Pero no, hoy me reviso y digo, uy, yo estoy pecando porque mis dones no los estoy dando a la iglesia. Estoy pecando porque, mire, yo me estoy creyendo santo. Creo que no peco, me la paso juzgando el pecado de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, de mi esposo, de la iglesia, del pastor. Me creo santo. Ya estoy pecando. ¿No me entender? Ese es el evangelio real. Y no queremos vivirlo, y Jesucristo nos lo muestra ahí. Elí lama sabactani, me estoy haciendo propio, estoy sufriendo, pero cumplo mi propósito porque es que yo sé que voy a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Y no importa lo que pase hoy, no importa que esté yo aquí. Sí, tal vez yo puedo bajarme de aquí, pero no lo voy a hacer porque estoy sufriendo. Por eso el cristiano debe aprender a humillarse. Y cuando el cristiano se humilla, cortó el propósito en ese momento de Dios, y Dios va a tener que volver a dar la vuelta, pasarlo por el molino, por la prueba, por la circunstancia, buena o mala, por la bendición, a ver si pasa la prueba y asciende, mi hermano. Y tenemos que ascender en la vida espiritual, tenemos que madurar como creyentes, sobre todo nosotros, que lo que se está gestando en la iglesia casadera es el cuerpo, la base, los cimientos, los ancianos. Si no crecemos nosotros, ¿cómo va a llegar gente aquí y cómo la vamos a ayudar a crecer? Tenemos que aprender obediencia, en todo sentido. ¿Cómo descubres cuál es la obediencia? Lee Moisés, lee Éxodo. El libro de Éxodo es obediencia absoluta. Este personaje Moisés es un líder de obediencia. ¿Que la embarra? Sí. 2 veces la embarró con Dios y por eso no entró a la tierra prometida. Pero cumple el propósito. ¿Me hago entender? Y es un varón de obediencia, mi hermano. ¿Le costó? Léanlo. Lean Éxodo. Léanlo. Es un ejemplo de nosotros. Él es un simbolismo de Jesucristo, porque Él salvó a la tierra de Israel. Es un simbolismo de Jesucristo. Es un ejemplo para nosotros a seguir.
humillado, calladito. Él iba y decía lo que le decía a Dios que hiciera. Hacía la señal que Dios le permitió hacer. Pero él sufrió oprobio, se burlaban. Este no era el sobrino de Faraón. Mira el sobrino de Faraón allá, mírenlo. Sí. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes, el evangelio de Cristo es bonito, se lo goza uno, es hermoso. Pero cuando nos toca la carne, se vuelve el hilado sabactani. Sálvame ya, Señor, o sea, no estoy otro ratico más. Hazlo ya, Señor. Porque no queremos pasar todo el proceso, no queremos rasparnos, no queremos echarnos el mertiolate, el agua oxigenada. No, nosotros queremos ni el menticol, no, queremos es la cremita, la Nivea. Nosotros no queremos sufrir, mi hermano, y el Evangelio nos dice, tienes que sufrir, porque dice que imitadme a mí. Jesucristo sufrió, ningún apóstol se la gozó, mi hermano. El único que murió juicioso en su casa de viejito se llamó el apóstol Juan. Pero ¿en dónde estuvo toda la vida y escribió sus cartas? Picando piedra, mi hermano. Yo, el hijo amado, yo me recostaba en el pecho de Cristo. Y el Señor, en base a su obediencia, allí donde estaba, ¿qué hizo? Apocalipsis, mi hermano, le mostró todo el futuro, le dijo, mira todo lo que viene, escríbelo. ¿Me entiendes lo que da la obediencia? El Señor no nos va a hablar a nosotros, nos va a decir, mira lo que va a venir después, los nuevos cielos y la nueva tierra. No va a decir eso, ¿no? Él dijo que ya la profecía está sellada. Pero mi hermano, te va a usar poderosamente para que tal vez solo tu familia se convierta, pero cuando llegues al cielo vas a ver tu familia. ¿Me vas a entender? ¿Cuál es tu propósito? La familia, listo. A otros serán naciones. Mucha gente que se convierta. Otro será abrir muchas iglesias, no sé qué sea. Otro será de pronto grabar música evangelista, real, música con letra evangelista. ¿Me hago entender? Otro será la oración. ¿Me hago entender? La Biblia dice que bajo el trono del Señor, ¿qué hay? Santos orando. En Apocalipsis lo podemos leer. ¿Me entienden? A Juan le dio ese propósito y esa bendición. Pero él soportó, pasó toda su tribulación. Y la historia dice, no la Biblia, la historia, que él murió de muerte natural, de viejito, y murió libre. Estaba tan viejito que ya lo libertaron murió libre en casa. ¿Me hago entender? Predicando me imagino el buen viejito bonachón predicándole a todo el que iba. Él conoció a Cristo, él fue testigo de Cristo. Dice él que él se recostaba en el corazón de Jesús. ¿Ustedes no creen que la gente iba a escuchar a Juanchito y el viejito allá predicando el evangelio? Dios, qué bonito, ¿no? Pedid a tu misericordia, Señor. Cristo. Mi hermano, el propósito. ¿Sí hemos visto los 3 puntos? Lo que sufrió, el por qué, qué es para qué, y el tercero, el propósito, ¿sí? Hermanos, el punto general de todo esto es que, como creyentes, debemos aborrecer el pecado iniciando por ese lado. Porque tú debes pensar que lo que Cristo recibió allí cuando Dios se alejó, fue tu pecado, fue mi pecado. Y que cuando yo vuelvo y peco, vuelvo y le digo, Jesucristo sigue Elí, lama sabactani. ¿Me hago entender? Dios aborrece el pecado. Yo debo buscar por todos los medios de esta carne y por el poder del Espíritu Santo aborrecer el pecado, el mío inicialmente, para poder juzgar el de mi casa. Porque si yo no limpio el mío, ¿cómo voy a querer limpiar de mi casa? ¿Me hago entender? Aborrecer el pecado, porque el pecado fue la carga que hizo que Cristo diera ese clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cada vez que yo peco, debo recordar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo peor, yo debo recordar que peco y Dios me dice, ven al trono de la gracia y yo te justifico. Tengo esa bendición. Jesucristo lo soportó. ¿Cuánto tiempo? Bíblicamente no lo podría decir, pero lo soportó. Estuvo allí por mi pecado. Como creyentes debemos aborrecer el pecado, el mío propio inicialmente. Y cuando yo me crea limpio, ¿cuándo era? Entonces voy a juzgar el pecado de los demás.
O sea que cuando voy a juzgar el pecado de mi hermano, mi hermana, de la iglesia, del pastor, de la gente de afuera, ¿cuándo? Nunca. ¿Saben eso? Yo debo orar, debo amonestar. ¿Me hago entender? ¿Sí? Que la iglesia que juzga como tal desde el cuerpo. El juicio de la iglesia se llama disciplina. Cuando un hermano comete actos que son contrarios a la palabra. ¿Me hago entender? Entonces juzgamos no al hermano, sino sus actos que pueden deteriorar la armonía en el cuerpo de Cristo, como pasaba en la iglesia de Corinto, que llegó Pablo a decirles, no dejen de hablar tantas lenguas y de profetizar, venga, ordenémonos, ustedes están viviendo la carne, y organizó el cuerpo. ¿Me hago entender? O disciplinaron el hecho de que padres estaban teniendo relaciones con sus hijos, se casaban entre padres, hijos, entre, ¿cómo se dice?, yernos, y había un desorden sexual. Pablo juzgó eso. Entonces la iglesia está llamada a ejercer disciplina, juicio, sobre el pecado específico que pueda afectar el cuerpo de Cristo. ¿Vamos a entender? Pero lo hace no para echar a la gente o para quemarla en el infierno, sino para volverla a traer a la armonía del cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Entonces nosotros debemos aborrecer nuestro pecado, mi hermano. No contaminarnos con el pecado ajeno, obviamente. Y después, si veo pecado en la vida de mi esposa, mi esposo, de mis hijos, empiezo a corregirlo, ¿cómo? No con el juicio, sino con la palabra. La palabra es la que limpia. Esa fue la que nos limpió y la que nos está limpiando hoy. ¿Amén? ¿Sí? Ah, bendito Cristo. 3 cositas para terminar. Dios callará en muchas ocasiones, esperando que continuemos en el propósito y aceptemos su prueba, su disciplina o su bendición, porque a veces va a callar en la bendición, con mucha abundancia de todo. ¿Sí? Segundo, cuando se cumpla la voluntad de Dios, estaremos frente al sufrimiento a causa de la obediencia, porque la voluntad de Dios era que Él muriera en la cruz, pero cuando está cumpliendo la voluntad de Dios, estaba sufriendo dolor, pena, angustia, desolación. Entonces, cuando se cumple la voluntad de Dios en nuestra vida, estamos frente al sufrimiento a causa de Él. ¿De quién? De Dios. Él es el que nos da todo. A causa de la obediencia a su palabra. Y debemos ser conscientes de ello. Porque cuando yo no soy consciente, entonces me victimizo. Y si me victimizo, me alejo del propósito de Dios. Toda circunstancia de nuestra vida que Dios nos permite vivir es para que lo hagamos con esta. No dejemos la tusta, como digo yo así coloquialmente, a un lado. Porque todo lo queremos aquí. ¡Ay, qué dolor el que tengo! Es que mire cómo me hicieron. Porque no quiero pensar y decir y reflexionar. Venga, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué causó esto? ¿Qué responsabilidad tengo yo en esto? ¿Qué debo hacer ahora para avanzar en esto? No, lo hacemos la mayoría y estamos mal. Lo repito todo. Cuando se cumple la voluntad de Dios, estamos frente al sufrimiento a causa de Él, de la obediencia a su palabra, y debemos ser conscientes de ello, admitirlo, soportarlo en fe, esperar su auxilio, ayuda y fortaleza. Pero debo asumirlo, no salir corriendo, porque Dios, su justicia me va a alcanzar y va a volver a dar la vuelta y va a volver a pasar, y voy a seguir siendo niño fluctuante, como lo dice Santiago, el libro de Santiago. Hay que crecer, madurar. Y 3, el pecado nos separa de Dios, de su comunión, de su cuerpo, de la iglesia, mi hermano. ¿Sabían eso? ¿Saben cuando la gente está pecando de una u otra manera, consciente o inconscientemente, de una u otra manera, se aleja de Dios, aunque crea que lo tiene ahí, porque coloca una alabanza o porque ora todos los días, pero Dios no está ni por las curvas? Jesucristo, santo, sin mancha, pero cuando cargó el pecado que hizo Dios, se fue. Ahora, él sabía que Dios estaba con él, ¿cierto? Pero lo sintió, lo escuchó, ¿pudo hablar con él? No. Mi hermano, el pecado nos separa de Dios, de su comunión, nos separa del cuerpo de la iglesia. Cuando yo peco, me envuelvo en el mundo o en otras cosas para no estar en la iglesia. ¿No voy a entender? Eso pasa, mi hermano. Eso pasa. O viene enfermedad a mi vida y no puedo, no lo digo porque yo sé que se la aprendí con con ese malestar que yo tenía. ¿Me voy a entender? Pero a veces pasa, uno se autoenferma, ¿no? Ay, me duele tanto la cabeza, tengo una migraña tan horrible, o uy, tengo un malestar de estómago, y me alejo. Cuando son circunstancias de continuo.
No algo fortuito, porque de fortuito no se puede enfermar. Somos cuerpos, no somos gloriosos, ¿cierto? De fortuito yo puedo desobedecer con mi tiempo y como Felipe hoy que lo voy corriendo por colgarme. Tengo 5 días para hacer trabajo si lo debo todo a última hora, ¿no? Creo que por aquí, a ver, no sé, fue algo parecido. Nos pasa a todos, ¿sí? Pero cuando se vuelve algo de continuo, algo está pasando. Si son nuestros hijos debemos estar alerta. Si es mi esposa, mi esposo, debo estar alerta, ¿me hago entender? Debo vigilarme, yo les digo todos los días debemos chequearnos. Si chequeo mi cuenta bancaria a ver cómo está, siempre en rojo. Debo chequearme, ¿me hago entender? El pecado nos separa de Dios de su comunión del cuerpo. Y cuando lo hacemos, somos causantes directos de ello, mi hermano. Somos causantes directos. Debemos aborrecer el pecado. Debemos humillarnos ante Dios en arrepentimiento, buscar perdón y reconciliación. Cumplir sus mandamientos cuanto antes. Y no esperemos a que siga callado. Porque cuando Dios está callado, porque no lo hemos buscado, o lo hemos buscado a mi manera y no a la manera de la Biblia, entonces Dios sigue callado. Y si Él está callado, el juicio de Dios, la ira de Dios, está sobre mi vida. O no estaba la ira de Dios sobre la vida de Jesucristo cuando no lo escuchó y lo desamparó. Entonces no esperen ser diferente a Cristo. Cristo no pecó, pero llevaba el pecado al mundo. Nosotros pecamos, ¿qué hace Dios? Sí, la salvación sigue ahí, el Espíritu Santo sigue ahí, pero constrictado, apagado, por eso no escuchamos su voz. Escuchamos es la voz de mi cabeza que me dice, estás haciendo correcto, lo que hiciste está bien. Es que ¿cómo vas a dejar que pase eso en tu vida? Es que ¿cómo no hiciste aquello? ¿Cómo no hiciste lo otro? ¿Y qué está sobre mi vida realmente? El juicio, la ira de Dios, porque estoy siendo desobediente. Tu palabra me dice, ven, arrepiéntate, humíllate, pide perdón. ¿Hago entender? Todo lo que dice su palabra, mi hermano. Eli lava sabactani. Yo no sé qué se imagina la gente de una predicación de esas palabras, pero tienen tanto que sacarle. Hoy solo sacamos 3 principios, solo hagamos 3 cositas. Dios calla para llevarnos al propósito, y cuando estamos en el propósito nos duele, y decimos, pero Dios, estoy haciendo lo tuyo, tú me dices que salir a predicar, y mira, nos duele. La gente me sigue rechazando, nos duele, pero estoy haciendo su propósito. ¿Me hago entender? Y por último, la última, el pecado me separa de la comunión con Dios, de la iglesia, y la ira de Dios está sobre mi vida. ¿Debo correr? Arrepentirme. Mis hermanos, Eloi leva sabactani, como dice el texto. La gran bendición es esa, ¿no? El Salmo 22 nos dice que el Señor siempre va a estar con nosotros, que Él nos va a levantar y nos va a sustentar. Dice el versículo 19: Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada de mi alma, del poder del perro de mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuentos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo oyó. Versículo 22, 23 y 24. Él oyó la oración de Cristo, solo que cayó, porque está en el propósito. Jesucristo aquí iba a estar a la diestra de Dios Padre sentado muy pronto, y iba a seguir en la eternidad. ¿Me hago entender? Nosotros sabemos que Dios ha puesto un propósito en nuestras vidas. No nos hagamos tardíos, ni tercos, ni sordos a su llamado, a su caminar, a su comunión, a su obediencia, aunque nos duela, porque nos va a doler. ¿Para qué estar en la ira de Dios si puedo estar en el gozo del Espíritu Santo? ¿Para qué buscar lo que no me sirve para avanzar? Amén. Bendito el Señor, mis hermanos, nos ponemos de pie. Gracias por tu misericordia, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, porque
independientemente, Señor, de todas las circunstancias que nos pasan en nuestras vidas, buenas y malas. Tú eres el que nos lleva a los triunfos, Señor. Tú eres el que permite que pasemos pruebas, circunstancias, pero tú eres el fiel guerrero que nos levanta de la mano, que nos lleva de victoria en victoria, Padre Celestial. Solo nos pides una cosa: obediencia plena, obediencia perfecta, que en nuestra imperfección tú nos has dado el Espíritu Santo de Dios para tratarla de hacer, para luchar a cumplir tu propósito, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Mi hermano, mientras que cantamos en esta canción de agradecimiento al Señor, de creer en sus promesas como Él la cumplió aquí, Elí, Elí, lama sabactani.